Bien, seguimos en este día de jornada regional Zona Norte Soquime. Bienvenidos, gracias por ver esto de forma diferida en su casa o quienes quieren repetirse el plato. Únanse a la sociedad y aquí los voy a dejar junto a Sebastián Figueroa y Jorge Alvear, colegas de la Zona Norte, que nos van a hablar de la experiencia clínica y también de la evidencia científica en los abordajes kinésicos de las personas que han sufrido alguna cirugía de hombro. Gracias, Seba. El micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, como les comentaba anteriormente, vamos a exponer acerca de cómo nosotros hemos ido integrando principalmente la evidencia a través de distintos tipos de cirugía de hombro, ¿ya? Y cómo ir cambiando este enfoque en una de las cirugías más comunes que podemos ver en la actualidad de la kinesiología. ¿Quiénes somos? Primero que todo, somos Fisiopain, ya estamos compuestos mi colega Jorge y yo en la ciudad de Antofagasta. Nuestro principal enfoque es la rehabilitación basada a través de la evidencia y como pueden ver la mayor evidencia ¿dónde está? En el ejercicio terapéutico. Ya, si ven, lo que menos hay en la consulta son camillas, todo es ejercicio, todo es carga, todo es peso, poleas, bancos, ya centrados principalmente, esa es la orientación, dar al paciente un proceso de funcionalidad, de carga, de adaptación, ya, a través de una exposición gradual tanto al movimiento como a la carga. A través de los años hemos ido formando distintos equipos, ya, eh, tanto de trabajo con diversos traumatólogos en la región, donde nos ha permitido ingresar a distintos tipos de cirugía. Ya hemos sido, o hemos tenido, por así decirlo, la suerte de estar presente en cirugías de la target, en cirugía de revisión, en descompresión, y eso nos ha dado otra visión desde el campo también, por así decirlo, más médico, y también la orientación más kinésica. Entonces hemos podido ver los dos mundos en sí, ir viendo cómo van progresando las cirugías, por qué algunas cirugías pueden tener mayor complicación, por qué algunas cirugías pueden ser mucho más invasivas que otras, siendo que son el mismo tipo de cirugía en el papel. Ya, y eso nos ha ido dando distintos tipos de respuestas y como también hemos ido conociendo la mirada médica más de cerca, integrando con la mirada que ha ido cambiando, tal como lo comentaban todos los otros colegas, dentro de los últimos 5 a 10 años, a través de la integración de todo lo psicosocial, la mirada del paciente como un todo. Y empezamos revisando evidencia, ya, de cuáles son las indicaciones a nivel de una descompresión a nivel artroscópica, a nivel subacromial, ¿ya? Esto es un paper del año 2020 de la revista Artroscopía. Tenemos que tener en cuenta, ya todos sabemos que la cirugía de hombro no es el tratamiento de primera línea, ¿ya? El tratamiento de primera línea siempre es la fisioterapia, la kinesiología. Cuando la cirugía pasa a ser un tratamiento que puede ser dentro de opción del paciente, tal como lo vimos anteriormente, una, las creencias del paciente y cómo este paciente llega al control médico. Tenemos un dolor que no está asociado a un trauma, ya un dolor que puede tener en la mayoría de pacientes años de historial, ya pacientes que llevan 5 o 10 años asociados a distintos tipos de dolores y por una u otra razón, principalmente en la mayoría de los casos laborales, no han generado control de estas mismas. ¿Ya? Tenemos un examen que es positivo, ya a todo lo que corresponde principalmente dolor de hombro, tipo de pinzamiento, sabiendo que todos estos papers hablan más de un punto de orientación a través de test, sabiendo que la sensibilidad y la especificidad son muy bajas a nivel de estos tests, entonces por ese lado del lado kinésico lo podemos obviar un poco, ¿ya? El factor más importante acá que podríamos dar, un dolor que precede con un historial mayor a 6 meses, ya el cual ha ido un proceso de agudización dentro de los últimos meses, y una resonancia imagenología positiva, ya una rotura que sea mayor entre 6 a 8 milímetros, ya cuando existe un proceso de retracción mayor a 1 centímetro, y cuando empezamos a ver procesos de osteofito a nivel del tubérculo mayor o signos clásicos a nivel de luxación de la polea bicipital, y se empiezan a juntar todos estos factores más imagenológicos que entre comillas son secundarios, sabiendo que la fuente nociceptiva no es la misma que va a provocar el dolor, ya que es la fuente donde está este daño, y esto lo vamos complementando a la clínica del paciente. Acá lo más importante, el médico nunca decide, o por lo menos en el equipo donde estamos formando nosotros actualmente, donde hemos ido integrando la evidencia actual, el médico nunca decide como primera línea de la cirugía. Se hace un tratamiento kinésico, el cual comenzamos con las primeras 10 sesiones, que esto es un mes de tratamiento, y vamos revaluando. Se hace un seguimiento entre 3 a 6 meses del paciente, un seguimiento activo, donde se complementa manejo kinésico, manejo farmacológico. ¿Ya? Generalmente exámenes complementarios se vuelven a reevaluar dentro de los 3 a 6 meses, donde podemos ver que sí pueden existir cambios funcionales y a veces no existen cambios imaginológicos. Y ahí es donde se le explica al paciente que las fuentes nociceptivas o las fuentes dolorosas no son las que están provocando el daño en sí.
Ya eso lo vamos a ver más adelante con distintos tipos de evidencia, pero más que todo tenemos que saber que a nivel médico estas son las indicaciones que ellos manejan. Tenemos que conocer siempre o tenemos que tener los dos mundos en sí. Actualmente, lo ideal sería que estos dos mundos se juntaran y tuviéramos criterios comunes, ya, pero todavía es muy difícil llegar a eso, pero estamos trabajando, intentando unificar los criterios en sí, que es lo que al final la evidencia intenta buscar. Luego tenemos que saber que las cirugías de hombro nunca van acompañadas. Por ejemplo, una cirugía de descompresión acromial, una cirugía de revisión de manguito rotador, nunca va por sí sola. Generalmente, como les decía, hay lesiones de luxación de pólea bicipital y es lo más común. Vemos un estudio ya que va centrado, asociado a las cargas de cómo vamos a decidir, en realidad no nosotros, sino que el personal médico, la diferencia entre una tenodesis y una tenotomía bicipital, que es una de las cirugías complementarias que van en conjunto a las revisiones de manguito rotador. Generalmente se hace tenotomía, acromioplastia, bursectomía, ¿ya? Trataríamos de evitar que la cirugía sea lo menos invasiva, pero es lo que generalmente vamos a ver en pacientes operados, ¿ya? Esta evidencia demuestra que la tenotomía es mucho más efectiva y mucho más rápida a corto plazo. Podemos ver que pacientes que generalmente, pacientes de deporte y contacto, pacientes de gimnasio, pacientes que tienen o sobreuso de extremidad superior, tienen mejores efectos o hay mayor número también de cirugías de tenotomía, ¿ya? La edad promedio va entre los 45 a 60 años, asociado principalmente a que estamos en una edad que es principalmente laboral. Y a nivel de LACE, que es una escala americana en cual mide los outcome measures a nivel de funcionalidad de hombro y codo, tenemos mejores resultados a nivel postoperatorio, ¿ya? Que es una puntuación que va de 0 a 100 dentro de todo lo que es el reintegro funcional, dentro de dolor y de lo que es reintegro deportivo. ¿Ya? Podemos ver que la tenotomía podemos empezar con movilidad activa dentro de las primeras 3 semanas, podemos empezar con movimiento activo dentro de las primeras 3 semanas y podemos comenzar con la fisioterapia ya de una forma un poco más de movilización activa entre las 4 a 5 semanas comenzar con cargas altas. Esto lo llevamos a lo que es teoría dentro del año 2020. En la práctica podemos ver, que luego mi colega Jorge lo va a exponer, que podemos empezar desde los primeros 3 a 4 días con los protocolos que son un poquito más acelerados, ya que es lo que vamos a ver ahora. Y empezamos a preparar todo el proceso quirúrgico. Se decide el paciente operar, decide el proceso, el doctor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un proceso de revisión, vamos a hacer un proceso de tenotomía y empieza el preoperatorio. Y aquí es cuando empezamos a incidir nosotros como kinesiólogos. Y empezamos con la educación en neurociencias. Actualmente la evidencia ha ido, hace unos años atrás, nosotros nos sentábamos con el paciente, mostrábamos muchas fichas de neurociencia, nos sentábamos a bombardearlo de información, ya con las típicas fichas de Pain Neuroscience Education, con las fichas de Explain the Pain, donde intentábamos cambiar ciertos conceptos, explicando un poquito, a lo mejor de forma más facilitada, lo que es la nocicepción. Pero actualmente esto ha ido cambiando. Siempre lo que intentamos dar ahora es que el paciente entienda el principal factor, que es cómo el dolor no va asociado a la estructura y que todo el dolor es una experiencia multifactorial que depende de sus creencias, depende de la sensibilización que esté en la zona, tanto central o periférica, ya, de cómo esté el porcentaje de lesión. Entonces, donde el paciente entienda que la estructura no lo es todo. Cuando nosotros empezamos a hacer esto antes, en el preoperatorio, disminuimos todo el porcentaje de banderas amarillas, ya sea kinesiofobia, catastrofismo, conducta, miedo, evitación, desde un inicio. Entonces el paciente llega a la cirugía con otra conducta. Nosotros entregamos un mensaje alentador de que a lo mejor si el paciente ya va con otra creencia a la cirugía, ya el postoperatorio va a ser mucho más fácil porque él va a saber que ese dolor que tiene es por a lo mejor la inflamación o el porcentaje de invasividad que se tuvo y que él aún así puede comenzar desde un inicio con el movimiento. ¿Ya? Entonces empezamos a educar al paciente desde antes. Y las imágenes que podemos ocupar, seguimos a veces utilizando las más simples o las que son más explicativas, que son a lo mejor las más antiguas, pero las que han dado mejores resultados, que son las de Explain the Pain, donde le mostramos al paciente que el dolor no va asociado a la cantidad de daño que él pueda provocar, que va a depender mucho de la capacidad y que él haga, de las actividades que él realice, de cómo el movimiento, ya que si lo podemos llevar a lo mejor a una parte más kinésica, más nuestra, el control motor se va a ir perdiendo por este smudging cortical, este borramiento de cómo nuestras neuronas, todo nuestro sistema nervioso central va cambiando su funcionamiento y se va adaptando, y ahí mostrarle al paciente de que todo su sistema tiene que aprender a funcionar de nuevo por este porcentaje de invasividad y que a lo mejor otras neuronas van a ir haciendo ese trabajo poco a poco. De que el dolor
depende de muchos factores, de la creencia, del sufrimiento, de cómo él va a afrontar este tipo de cirugía, y que no solamente va a afectar en lo que es lo musculoesquelético, nos va a afectar en nuestro sistema motor, en nuestro sistema endocrino, en nuestro sistema inmune, porque el paciente a veces no entiende por qué después de una cirugía él se siente mal, se ve alterado la higiene del sueño, se alteran todos sus sistemas en sí. Y esto el paciente, si lo sabe de antes, lo va a afrontar de mucha mejor manera y va a saber que es el proceso normal de la cirugía. Entonces, llegamos al proceso quirúrgico. Ya hicimos el preoperatorio a través de, ya sea un porcentaje de kinesiología, ya a través de la actividad física, el porcentaje de educación, y siempre tenemos que tener en complemento, como le digo, tenemos que tener también la mirada médica, que a veces lo empezamos a obviar. En estos últimos años se ha empezado mucho a hablar kinesiología, 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 pero tenemos que saber que somos un equipo, ¿ya? Y tenemos que saber qué es lo que se está haciendo a través del equipo médico. La revista Anestesia en el 2019, para todas las cirugías de manguito rotador, empieza a recomendar el bloqueo de plexo nervioso. Ya, el bloqueo de plexo nervioso es una de las bases más importantes de la cirugía, ya, y nos permite que dentro de las primeras 24 o 48 horas, con un bloqueo que se va dando a nivel interescalénico, a nivel de bloqueo subescapular o a nivel axilar, nos permite inhibir un porcentaje de todo lo que es sistema nervioso periférico, y con esto quitamos una fuente nociceptiva. Y si esto lo sumamos a que modificamos la creencia del paciente, ya hacemos un todo para disminuir el porcentaje de dolor. A nivel de fármacos, para disminuir todo lo que es el porcentaje más inflamatorio analgésico, vamos complementando lo que más se usa actualmente o lo que más van a ver: paracetamol de 1 gramo, ketorolaco y celecoxib. Principal antiinflamatorio, celecoxib, ¿por qué? Porque es del de vía media un poquito más alto, entre 11 a 12 horas. Y entonces vamos generando un efecto más acumulativo, y además, como sabemos y le explicamos al paciente que esto es multifactorial, va dependiendo también de su sistema inmune, sus roles, lo vamos complementando vitamina C y zinc, que los estudios han demostrado que potencia el sistema inmune. Aquí es muy importante, hay algunos pacientes, y por eso es tan importante la educación, paciente que dice: hoy no quiero tomar medicamentos, me la voy a aguantar. Pero ¿qué pasa? A lo mejor necesitamos este efecto sumatorio analgésico, este efecto sumatorio y antiinflamatorio, y tenemos que explicarle al paciente que esto es un todo, ya que lo vamos a ir dando a través del fármaco, a través de las creencias, a través del ejercicio, y esto nos va a ir potenciando con cada uno de los factores a llevar a una rehabilitación mucho más acelerada. ¿Qué es lo que hace el médico después de la cirugía? ¿Ya? Dentro de nuestro equipo médico se están utilizando estas diversas técnicas. Este es un estudio un poquito más antiguo, pero demuestra cómo el uso del video, mostrándole el tipo de cirugía y qué es lo que se hizo, ha dado niveles de efectividad. Pero acá tenemos que darle una vuelta. Si lo llevamos a la actualidad, ¿qué es lo que dice la evidencia? Nosotros no tenemos que ocupar modelos anatómicos, ¿cierto? No tenemos que mostrarle al paciente que la estructura es la fuente de dolor. Entonces, ¿cómo nosotros potenciamos el mensaje? Si nosotros le mostramos al paciente que la cirugía fue exitosa, que lo que el paciente creía, que era que donde estaba la rotura, estaba el daño, se generó una doble ancla, se generó un parachute, se generó una doble sutura, y esa zona ya está recuperada a nivel anatómico, el paciente ya va a tener la confianza de poder generar el movimiento. ¿Cuál es el mayor miedo del paciente o la mayor desconfianza? Uy, no quiero mover. ¿Por qué? Porque se irá a romper esto de nuevo, irá a generar una rotura. Si nosotros le mostramos al paciente que esto ya está en 100% recuperado a nivel anatómico, y que ahora solamente depende recuperar fuerza, recuperar movimiento, y que la estructura es algo secundario, tenemos que cambiar el mensaje del paciente. Y esto también mejora la comunicación y la alianza que tenemos entre los dos. Entonces empezamos a mejorar la autoeficacia desde una fase inicial. El paciente ya va a empezar a hacer más cosas, va a entrar con mayor confianza al ejercicio, ¿ya? Entonces vamos a mejorar la satisfacción y la experiencia postquirúrgica, como demuestra este estudio. Entonces, tenemos que darle una vuelta, un rol, y en vez de decir: hoy día no ocupamos modelos anatómicos, no ocupamos videos quirúrgicos, cambiar el mensaje, cambiar el concepto. Si al final el uso de la evidencia no es para que a lo mejor en algunos casos dejemos de ocupar las cosas y dejemos de ocupar ese sesgo de cómo atacar todo, sino que a lo mejor seguir ocupando algunas cosas, pero cambiar nuestro chip y el concepto de cómo lo podemos ir potenciando. Y aquí vemos los protocolos clásicos, un protocolo del 2008, donde llevamos a los conceptos de rehabilitación, ya donde la típica rehabilitación que se divide en 3 fases, donde la primera fase, entre las primeras 3 a 6, que sea de la semana 0 a la semana 6, supuestamente nosotros debiéramos evitar la rotación externa, vamos con un movimiento gradual. Desde la séptima a la sexta semana ya empezamos recién con la actividad asistida, la actividad activa, en los rangos activos, y después ya de las 12 semanas empezamos con la reinserción ya más funcional.
Pero tenemos que dar en cuenta, si sabemos que la estructura no es la fuente nociceptiva, si sabemos que las cargas no son las adecuadas, ¿por qué no podemos acelerar estos protocolos? ¿Por qué no podemos empezar con los protocolos acelerados o ya un poquito más iniciando los primeros días? Y aquí es donde empieza a comparar estos protocolos la evidencia desde el año 2019 en adelante. Empezamos a crear un entorno ideal neurofisiológico y por eso yo le decía que es tan importante el complemento a través de la educación, el complemento a través del fármaco, y con esto empezamos a potenciar desde el segundo día de la cirugía la movilidad. ¿Para qué? Para que los puentes de colágeno, puentes tipo 2 y puentes tipo 3, empiecen a favorecer la cicatrización a través de esta zona que fue suturada, donde fue anclada, o la zona donde se hizo el proceso de descompresión. ¿Ya? Así empezamos a ganar fuerza y rango de manera precoz, que es lo que buscamos. Y así disminuimos los rangos de re-rotura ya en un 62% aprox, que es lo que habla este estudio. Y además, vamos disminuyendo los costos económicos, que es lo más importante. Por lo menos en la ciudad de Antofagasta hay mucha presión laboral a nivel del reingreso. Ya el paciente se ve muy presionado a volver prontamente al trabajo, como son trabajos, por lo menos yo creo que en todas las ciudades, pero principalmente en Antofagasta, de trabajo manual, trabajo pesado. Hay mucho uso de extremidad superior y por eso hay tanta cirugía de hombros. ¿Ya? Hay pacientes que a veces no consultan de manera primaria o caen en otras manos donde el equipo médico no tiene este nivel de educación y llega directamente con la cirugía de hombro. Entonces nosotros tenemos que tratar de disminuir los tiempos, tanto económicos como tiempos de rehabilitación, que es lo más importante para el paciente. Luego el paciente ya llegó al proceso de cirugía. ¿Y cómo nosotros lo vamos manejando? Ya realizamos el proceso prequirúrgico a través de la educación, ya se decidió con la cirugía realizar el manejo médico, se hizo la educación postquirúrgica a través, que es la parte más médica en sí, y llega a nuestras manos. Nosotros, o lo que estamos manejando con el equipo en nuestro conjunto, lo empezamos a ver entre el segundo a tercer día. ¿Y cómo comenzamos? Con el manejo de Game Ready, ya con presión en crioterapia, ya que acá un estudio que la compara con el hielo principalmente, aplicación de hielo local, a través de esta fisioterapia en sí, que es una de las pocas fisioterapias que usamos, ¿ya? Y el único día que yo creo que el paciente está sentado o está en camilla, ya además de cuando no está haciendo ejercicio, y empezamos a ocupar el Game Ready como tal. Ya el Game Ready es una máquina de crioterapia complementada con compresión, donde se están usando los siguientes protocolos o son los que han tenido mayor efectividad, ya no se ocupan protocolos entre los 75 milímetros de mercurio de presión, vamos graduando la temperatura entre 1 a 2 grados, ¿ya? Y esto nos ayuda a activar un poco el sistema linfático, a disminuir el porcentaje de inflamación y a disminuir el dolor. Actualmente se habla que vamos a disminuir el uso de analgésicos para que así los analgésicos los ocupemos solamente y la sobrecarga farmacológica sea entre 3 a 4 días, máximo 7 si el paciente está con mucha sensibilización periférica o a lo mejor mucha hipersensibilidad, ¿ya? Entonces así vamos acelerando para que entre el tercer a cuarto día ya empecemos con movilidad activa o movilidad asistida, ya que es lo que estamos haciendo, que es donde empezamos a complementar. Aquí podemos ver el seguimiento, que de hecho esto lo hicimos esta misma semana con una paciente con una revisión de manguito rotador, una tenotomía bicipital, una bursectomía, una paciente que tenía un daño de más de 10 años, ya donde vamos complementando el uso de Game Ready. Acá programamos con los protocolos que le habíamos comentado anteriormente, una aplicación entre 20 a 30 minutos, que aplicamos 2 a 3 veces a la semana en complemento al uso de movilidad activa y movilidad. Y podemos ver que solamente en 4 días tenemos una diferencia notable en cuanto a la disminución del hematoma y el edema en la zona. Ya entonces, si disminuimos esto, lo vamos complementando con este tipo de fisioterapia, podemos acelerar la llegada al ejercicio, que al final es lo que nos compete. ¿Ya? El único problema de esto es el costo. Ya son máquinas que a lo mejor todavía no son tan asequibles, pero si tenemos la opción de poder integrarlas dentro de nuestro tratamiento, se recomienda totalmente y los efectos y la evidencia han demostrado que son el principal apoyo. ¿Cómo comenzamos? Si todavía no podemos empezar dentro de los primeros 2 a 3 días, la principal educación que le estamos dando a los pacientes es cómo el trabajo del hand grip, ya, trabajos de cierre, han dado efectividad a través del torque en la rotación interna y externa, ya donde vemos que programas dentro de las primeras 2 semanas de cirugía van dando activación en los timings y reclutamientos a través de hombros, aumentando la fuerza global, aumentando la capacidad de carga, y esto nos permite que el paciente tenga una mayor funcionalidad nuevamente de forma precoz. Entonces este estudio demuestra
cómo el trabajo del hand grip, el trabajo de fuerza nos ha dado este efecto. Nosotros generalmente en la evaluación medimos hand grip, vemos cómo está la fuerza para tener un patrón comparativo más adelante. Y acá podemos dejar ejercicios súper simples en realidad, donde se dejan ejercicios domiciliarios, donde el paciente con el típico balón de estrés, estas pelotitas chiquititas que todos tienen en la casa, van generando programas de cierre, multidigitales, unidigitales, programas de hand completo, y se los vamos educando dentro de las primeras sesiones. Luego, vamos viendo cómo los programas de movilidad asistido, en este caso en una cirugía de la Target, en realidad tenemos que extrapolarlo a toda la cirugía, van dando resultados a nivel de la movilidad. Ya ahí vemos cómo dentro, acá comparamos en este gráfico, ya donde las medias de un paciente preoperatorio, comparado a la extremidad contralateral, que sería el rango normal, alcanzando aproximadamente los 180 grados, tanto activo y pasivo en lo que es flexión o elevación, y los 75 grados en la rotación externa y 15 grados en la rotación interna, se igualan dentro del tercer mes en programas que tengan, en complemento a la fisioterapia, un programa de movilización asistida en domicilio. ¿Qué es lo que estamos haciendo actualmente? Nosotros en la casa damos programas, el típico ejercicio que dejamos, ejercicio con el palito, movilidad asistida en flexión, lo dejamos para los días de descanso. Entonces, si en la consulta nos estamos viendo día por medio, 3 días a la semana, donde estamos dando carga, el día de reposo o el día de descanso, el paciente está trabajando la movilidad asistida. Y eso es lo que está avalando la evidencia. ¿Cómo podemos normalizar los rangos dentro de los primeros 3 meses? Con estos programas de movilidad gradual que son domiciliarios y que son ejercicios súper simples. Ya llevamos 2 ejercicios que son extremadamente simples, con un bastón, un palo de escoba o el palito que tenga en la casa, y un balón en el cual pueda trabajar el cierre. Y si nos vamos a las recomendaciones rápidas que están dando todos los journals, ya nos vamos a que todos los pacientes están dando en el manejo quirúrgico. Primero se intenta el programa de fisioterapia, se busca un programa de fortalecimiento gradual, y cuando este programa no es exitoso, recién se está pensando en la cirugía. La estadística está demostrando, en promedio, pacientes 49 años, tenemos una media en mínimo entre los 44 a 55 años, que es como el promedio que estamos viendo. ¿Por qué? Porque si lo pensamos, están en una edad laboral, donde pacientes que ya llevan más de 15 años trabajando, están con una sobrecarga, a lo mejor un interrogativo, una lesión antigua, ya que nunca es un paciente que inactivamente en lo que es deporte, actividad física, ejercicio, es totalmente inactivo y solamente tiene la sobrecarga laboral, y eso pudo haber generado un daño a través del tiempo. ¿Ya? Y eso en conjunto a las banderas azules que pueden haber tenido por sobrecarga laboral, estrés, pueden haber hecho un conjunto y empezó la presencia de este dolor. ¿Ya? Podemos ver que la cirugía tiene porcentaje de efectividad a nivel tanto el manejo quirúrgico y no quirúrgico, tanto a nivel de manejo de dolor, función y calidad de vida. Los dos tienen una evidencia alta, pero tenemos que saber que siempre tenemos que tratar de evitar la cirugía. No es el tratamiento de primera línea, pero aún así cuando el proceso quirúrgico conlleve a la aparición de esta misma o se lleva a la cirugía, también va a ser efectiva de la misma manera, ¿va? Donde podemos tener resultados aproximadamente en los primeros 3 meses, donde ya el paciente se puede reintegrar a la mayoría de sus actividades, donde lo más lento a lo mejor es el reintegro deportivo, siempre y cuando el reintegro sean actividades o deportes que integren la extremidad superior como trabajo complementario. Acá podemos ver ciertas perlas clínicas donde el manejo clínico, el manejo médico, ya se van generando controles aproximadamente cada 10 sesiones, cada un mes, donde nuestro sistema también nos rebota eso, porque necesitamos nuevamente la orden por el tema del ISAPRE, el manejo de los reembolsos, el manejo de los seguros. ¿Ya? Los procedimientos se están dando a través del manejo de lo que les explicaba yo, el manejo complemento farmacológico con el manejo de plexo braquial, ya para que dentro de las primeras 10 a 24 hasta 48 horas podamos disminuir la carga dolorosa, la experiencia dolorosa, y así podamos empezar antes con las cargas en ejercicio. Disminuimos los costos, disminuimos el acceso médico y el reintegro deportivo entre los primeros 4 a 6 meses, para que en los 3 meses ya podamos volver a las cargas laborales. Como nosotros, además, en el ejercicio terapéutico, que lo va a mostrar mi colega, podemos ir complementando. Actualmente estamos usando restricción de flujo, ya BFR, el cual nos ha ido beneficiando todo lo que es las cargas que van asociadas en una fase inicial, que donde no podemos generar cargas altas, pero queremos buscar la hipertrofia, queremos ganar fuerza. ¿Cómo podemos mejorar ese estrés metabólico? A través del uso de los protocolos de restricción de flujo, donde estamos ocupando a través del uso de Doppler, a través de un uso de loop, un 40% de flujo, y lo vamos complementando a través de beneficios que se dan tanto a la extremidad
afectada, como la contralateral a nivel de disparo motor, a nivel de activación motriz, y lo que es fuerza y rango. Y a través del manejo de dolor, de todo lo que es la dermoneuromodulación, a través de la vibración local, que la vamos dando a nivel de manejo de dolor. ¿Cuándo es efectivo? El manejo de vibración local, ya con frecuencias bajas, entre 10 a 15 Hz, aplicaciones igual, 1 a 2 minutos. No más que eso, si lo vemos entre las primeras 6 a 12 semanas. ¿Por qué? A nivel que a medida que pasa el tiempo, si vamos viendo, ya cada vez menos efectivo. ¿Será porque el sistema nervioso o toda la zona ya está menos sensible? ¿Ya? ¿Dónde podemos atacar con la dermoneuromodulación? Dentro de las primeras 6 semanas. Aquí es cuando ocupamos estas técnicas. Luego ya no tienen mayor efectividad. Siempre nos va a potenciar el ejercicio. ¿Cuáles son las complicaciones que se nos van dando? Tal como lo comentaba el colega, las capsulitis secundarias. Y este estudio demuestra cuál es la importancia del comienzo precoz en la fisioterapia y por qué ya no hacer como se esperaba anteriormente. Antes los pacientes quedaban con cabestillo 3, 4 semanas. Actualmente el cabestillo se está quitando a los 2, 3 días ya para empezar la movilización precoz de la forma óptima. Y por eso también tan importante que comencemos antes, porque nosotros estamos dando ese feedback, nosotros estamos dando la educación al paciente. Y aquí si demostramos cómo si comenzamos antes, entre más tarde comencemos el porcentaje, entre más tarde comencemos la fisioterapia, más alto es el porcentaje que podamos provocar una capsulitis adhesiva. Si comenzamos antes de la primera semana, el riesgo de capsulitis adhesiva va entre un 8 a 7%. Y si lo vamos aumentando entre la segunda, quinta semana, ya aumentamos un 49%. Ya por eso es tan importante comenzar en fases iniciales. Ya acá ya podemos ver el número de pacientes, pero el dato ya más duro que nos importa, el comienzo entre el segundo o tercer día, para educar al paciente en quitar el cabestillo y también tener en cuenta los controles que el paciente tiene que comenzar a moverse desde la fase inicial. Y acá tenemos uno de los mayores miedos que se va dando y que a veces es una de las cosas más comunes que vemos entre los pacientes, de esta rigidez secundaria, que se da más que todo por una alteración, yo creo, en el sistema nervioso de cómo los disparos van dando a nivel del sistema motriz y cómo ese smudging, que ya nosotros educamos al paciente en una fase inicial, nos puede afectar en la rigidez en los rangos finales, ya que alcanza el pic según todos los estudios y los seguimientos que se han estado dando dentro de los primeros 3 meses. Y son 3 a 4 semanas donde el paciente puede presentar mayor dolor y el paciente puede pensar, uy, ¿sabes qué? Me sentía súper bien y dentro del tercer mes ya he sentido hasta como rigidez, como que me cuesta llegar a los rangos finales, siento que perdí un poquito de fuerza. Entonces nosotros tenemos que educar al paciente que esto es normal y que se puede dar esta meseta o esta disminución de la progresión y que el paciente tiene que saber que esto es una montaña rusa, que esto no es siempre en alza, en alza, en alza, en alza. Pueden haber días buenos, pueden haber días malos, porque sabemos que esto es multifactorial, ¿ya? Y tenemos que saber de que esta meseta se puede dar y que entre el cuarto a sexto mes esto ya se empieza a normalizar para que pasado el sexto mes ya estamos hasta llegando al año en la normalidad del paciente. Esto puede ser agravado por las comorbilidades, tabaco, todo lo que son enfermedades secundarias, diabetes, hipotiroidismo y también los hábitos del paciente. Un paciente que a lo mejor nunca ha hecho actividad física y que nosotros lo tenemos 3 meses expuesto a una carga crónica de todo lo que es ejercicio, se puede ver más afectado. Y ya llegamos a los postoperatorios, lo que es evidencia. El postoperatorio, como yo le había explicado anteriormente, son 4 a 6 meses el proceso completo. Los primeros 3 meses ya tenemos carga funcional. El paciente ya está totalmente adaptado a sus cargas laborales y lo más lento es la carga deportiva, donde se habla de que tenemos que mantener, y esto es lo más difícil de evaluar en la actualidad, cómo evaluamos una carga isocinética que puede tener un 80% de fuerza en la carga contralateral. No es muy asequible, no tenemos evaluación isocinética en centros médicos, por lo menos en regiones. Entonces, lo más difícil de evaluar lo podemos evaluar a través de evaluación de movimiento, evaluación de carga, evaluación a través de plataformas, pero es lo más complejo que se está dando actualmente. Entonces, lo podemos evaluar a través de outcome measures, a través de capacidad de carga, a través de la percepción del mismo paciente. Y lo más importante, tenemos que ir evaluando. A lo mejor no semana a semana, pero mes a mes, teniendo en cuenta cómo la ansiedad juega un rol importante, cómo las banderas amarillas juegan un rol importante, y ahí es donde nosotros tenemos que entregar siempre este mensaje e ir cambiando este chip del paciente a través de mensajes positivos, ya explicarle al paciente que el dolor no está asociado
a su cirugía, que está asociado más a la inflamación, a la sobrecarga que sigue dando, y el paciente se va dando cuenta que a través del movimiento, uy, sí, generó un proceso de movilización, ya me siento un poco mejor, ya siento mejor capacidad de generar fuerza, el mismo paciente se va dando cuenta que todas estas cargas que vamos dando lo van potenciando a través de su proceso de rehabilitación. Ahora va a entrar mi colega con todos los factores que ya complican la rehabilitación y la parte de cómo nosotros hemos ido integrando esta evidencia en nuestra parte clínica. Hola, hola a todos. Me presento, mi nombre es Jorge. Voy a tratar de apurarme un poquito en base al tiempo que nos va quedando. Mira, un poco lo que son los factores que complican la rehabilitación, tal como lo explicó mi colega Sebastián recién, son la bandera amarilla, problemas personales, depresión, historia de dolor de muchos años, modificación de su calidad de vida, banderas azules por temas laborales, que son independientes, que necesitan volver a trabajar. Otro de los factores que igual complican la rehabilitación y es la kinesiofobia, el catastrofismo. La kinesiofobia, ¿cómo la podemos disminuir? Ganando la confianza del paciente, educando al paciente, explicándole todo sobre cómo va a ser su realización, dando la confianza en que va a volver a recuperar su calidad de vida, mejorar su calidad de vida. Otra de las cosas las cuales nosotros nos encontramos día a día dentro de nuestra parte clínica como kinesiólogo son los traumatismos. Es muy común que a veces vamos como avión con los pacientes, vamos muy bien, y en la semana 5 o 6 el paciente iba en la locomoción colectiva, chocó, traumatismo. Tenemos que volver de nuevo a reducir carga, son parte de los factores que nos pueden alterar un poquito la normalidad de la rehabilitación. Ya las comorbilidades también, pacientes con diabetes, pacientes que tengan algunos tipos de hábitos, mala alimentación, fuman, etcétera, también nos pueden modificar. ¿Por qué un paciente evoluciona tan bien y por qué un paciente evoluciona un poquito más lento? Estos son algunos de los factores los cuales nos pueden complicar, igual que la edad. ¿Ya? La capsulitis de obesidad secundaria, como lo nombró igual otros colegas, se puede dar y es muy común. Muchas veces a nosotros nos llegan pacientes donde ya han hecho, no sé, se operaron hace 2 meses atrás, hicieron 20, 30 sesiones y llegan con nosotros. Nosotros lo evaluamos, vemos que lleva operado 3 meses y aún están con el hombro pegado hacia el cuerpo, que no pueden hacer ciertos movimientos limitados, y uno le pregunta al paciente, ¿qué hizo las 30 sesiones anteriores, las 20 sesiones anteriores? No, me colocaban TENS, guaterito, un poquito de hielo y nada más. Listo, capsulitis decía secundaria segura que puede producir ese paciente. Dentro del manejo complementario que tenemos nosotros, utilizamos la Game Ready, utilizamos Teragan, que es terapia de vibración. También tenemos otra herramienta de terapia de vibración, en las cuales la utilizamos también TENS en algunos pacientes. Si el paciente lo requiere, si el paciente lo pide, lo necesita, está ahí. Terapia manual también utilizamos, pero donde más nos centramos, donde más se centra nuestro trabajo como kinesiólogo, el razonamiento kinésico, es dentro del ejercicio terapéutico. ¿Cómo modificamos la sintomatología cuando un paciente está con mucho dolor, con proceso inflamatorio, etcétera? Con la Game Ready, como hemos dicho anteriormente. Perdón. Teragan, terapia de vibración, dentro de las primeras 6 semanas, dependiendo de la zona donde queramos ocuparla, también es muy importante en la etapa en la cual se ocupa y cómo se ocupa. ¿Ya? Saltando al siguiente paso, tenemos lo que es la evaluación. ¿Cómo nosotros como kinesiólogo, como Physiopain, evaluamos? Principalmente evaluamos lo que es ROM, rango articular pasivo, activo, evaluamos fuerza de grip para tener un feedback con el paciente. Nosotros esta medición de ROM la hacemos mediante una aplicación de teléfono donde grabamos movimiento, le tiramos ángulo a la foto y esas mismas fotos se las mostramos al paciente en un inicio y luego de las 10 sesiones le volvemos a tomar la misma evaluación para que el paciente vea cuánto ha sido su avance, un avance real. Es muy distinto que el paciente vea un informe kinésico en donde diga avanzó 50 grados, en donde el paciente se vea a él con una abducción, una ABD de 25, 30 grados, luego de 10 sesiones una abducción de 90, 120 grados, es mucho más significativa y reconfortante tanto para él, como para el médico que lo está evaluando, como para nosotros mismos. Utilizamos cierta escala, EVA, PSFS, SEIN, como dije anteriormente, mismo ROM, fuerza, e identificamos patrones, si es que hay patrones de kinesiofobia para poder combatir contra eso mediante la educación. Dentro de la educación lo hacemos dentro del inicio del paciente y lo acompañamos a lo largo de las sesiones. Nunca dejamos de educar.
Ya tampoco es que nos centremos en la educación, sino que es parte del hablar diario con nuestros pacientes. Luego, dentro de las primeras sesiones, la movilidad activa, asistida, pasiva, es lo primordial. Nuestros pacientes a nosotros nos llegan al día 2, día 3, postquirúrgico, donde primero que todo es poder bajar un poquito la ansiedad, resolver sus dudas, poder manejar el hematoma, manejar la inflamación, manejar el dolor dentro de la primera etapa, y posteriormente nos saltamos esto a la movilización. Cuando partimos a la segunda semana, a los 10 días ya empezamos con movilización activa de los pacientes. Nosotros no manejamos dentro de nuestro tratamiento, la sesión, no realizamos repeticiones por ejercicio. No le indicamos al paciente haga 4 series de 10, 4 series de 12, no. Sino que trabajamos con una aplicación, Tabata, en donde la modificamos según el paciente, según el grupo de pacientes, en donde trabajamos 30 segundos por 30 segundos de descanso. Entonces, dentro de ese mismo tiempo verde, que es el de entrenamiento, que es el de cuál va a estar haciendo el paciente el ejercicio terapéutico, él tiene que desarrollar la mayor cantidad de repeticiones en base a su ritmo, en base al ritmo que uno le indique y en base a la etapa en la cual esté el paciente. Dentro acá tenemos unos videos exponiendo más o menos cómo es el trabajo de movilización activa de los pacientes. En el primer video vemos una paciente con un mes de reparación de manguito rotador, en donde hace un trabajo de elevación, flexión anterior, ejercicios muy básicos que a veces nos pueden ayudar, inclusive dentro del mismo hogar. El trabajo kinésico aporta un porcentaje de la rehabilitación, pero el trabajo domiciliario forma un rol fundamental para la recuperación de nuestro paciente. Un paciente que no hace ejercicio en la casa, que no continúa con su rutina en la casa, que solamente hace lo que hace en la sesión kinésica, no avanza de igual manera cuando un paciente complementa su rutina en la casa de ejercicio, la cual es guiada por nosotros, entregada por nosotros. Se nota mucho la diferencia uno con otro. También se nota mucho la diferencia cuando un paciente se sobrepasa y a las 2 semanas está martillando, está haciendo trabajo de carpintería en la casa. También se nota porque llega mucho más resentido, entonces ahí hay que tratar siempre de educar a los pacientes constantemente, como lo hemos dicho. Ejercicio terapéutico es la base siguiente, es el paso siguiente después de una terapia de movilización. Un paciente que ya aumenta su rango articular, un paciente que tiene que pasar etapas de fuerza, carga liviana, obviamente, siempre todo en base a carga gradual, individualizada para cada paciente. La individualización es fundamental a la hora de realizar. Un paciente que lleva 3 semanas, 2 semanas operado, un mes operado, no va a ser el mismo que lleva un mes operado de otro paciente en el cual su avance ha sido un poquito más limitado, tenía hábitos distintos, comorbilidades distintas, su cirugía fue distinto, etc. Nunca hay que generalizar. Hay que tener en cuenta, igual que como todos sabemos, la kinesioterapia no es una receta de cocina, entonces siempre hay que individualizar cada ejercicio, cada paciente, perdón. Luego del ejercicio terapéutico, pasamos a un fortalecimiento un poco más avanzado. Un paciente en etapa segundo mes ya de tratamiento, dependiendo de una cirugía, es distinta a la cirugía de la taller, con reparación de supraespinoso, una capsulotomía, solamente una tenotomía bicipital, todos son muy distintos en sus procesos, pero siempre se engloba dentro de un periodo de recuperación de 2 a 4 meses, a veces un poquito extendiendo un poco más, si es que una reconstrucción capsular con autoinjerto, ahí va a ir dependiendo un poquito. Pero luego de ejercicio terapéutico pasamos un poquito a fortalecimiento avanzado. Es importante que el paciente logre llegar a este punto, que no se nos vaya de alta antes de pasar un ejercicio fortalecimiento avanzado, dependiendo de su quehacer laboral o social. Puede ser un paciente que sea conforme con levantar 1 kilo, como un paciente se va a conformar levantando 10, 25 kilos porque trabaja como cargador en la vega. Entonces es importante llegar a esto y individualizar cada tratamiento según los objetivos que el paciente quiere ganar y quiere lograr. Aquí tenemos un paciente, igual, cirugía de hombro, ya en fase un poquito más avanzada. En el siguiente video tenemos ahí a un paciente con la hacía calistenia, entonces igual individualizamos su tratamiento en base a la calistenia. Él tenía una disyunción y una fractura en la parte de la cabeza del húmero. Y el mismo paciente, 2 meses post cirugía ya haciendo carga, dándose de alta a los 3 meses más o menos ese paciente, según el avance que haya tenido. Acá tenemos igual, acá en el primer video tenemos un paciente con inestabilidad de hombro. Entonces es importante volver, dejar lo más confiable al paciente para que él después se pueda ir, se pueda reintegrar a nivel social, laboral, deportivo, con tal confianza.
El paciente del primer video era arquero, jugaba al arco, obviamente no arquero profesional, pero jugaba al arco y su objetivo también era volver a jugar al arco y perder el miedo. Paciente del que estamos viendo en el medio, operado por la target, inestabilidad de hombro. Él jugaba la pelota igual, era cadete acá de la región de Antofagasta. Entonces su tratamiento igual va a ser en base a eso. Con él trabajamos igual al primer mes, ya estamos trabajando un poquito de cardio, netamente porque sus objetivos son distintos a los de él que a otro paciente que en realidad no le importa volver a jugar a la pelota o no le importa hacer cardio o no necesita mayor demanda a nivel de la extremidad. Y el segundo paciente, o el tercero, perdón, él jugaba básquetbol, entonces obviamente después de haber tenido una cirugía de clavícula, fue él, que igual es súper importante la clavícula. ¿Por qué la clavícula la incluimos acá? Porque la clavícula juega un rol fundamental a la hora de poder acompañar como movimiento accesorio el hombro. Paciente que está operado de clavícula, disyunción clavicular, fractura clavicular, sí o sí va a llegar con limitaciones de hombro. Es por eso que decidimos incluirlo un poquito acá dentro de la presentación. Los avances. Tenemos avances, acá esto es lo que yo le mencioné anteriormente. Paciente en la parte izquierda de la pantalla de polea roja. Así llega la sesión número 1. Y así se va el paciente, él hizo 20 sesiones con nosotros. Abajo igual, llegó en esa condición, con limitación de rango, con limitación de fuerza, y lo ideal es que se vayan con al 100% su rango y al 100% la fuerza, o lo mejor posible para que ellos después continúen con un plan. Los pacientes se van de alta y se van con una rutina fija de ejercicio para continuar. Siempre es muy importante eso, no cortar, termina la esquina, hace su vida normal, sigo todo normal, no, termina la esquina, hace su vida normal, pero siempre en complemento al ejercicio terapéutico. Igual tenemos un paciente que llegó con bastante limitación, bastantes compensaciones. Es un paciente con reconstrucción capsular, un autoinjerto de la fascia lata. Estuvimos alrededor de unos 5 meses con él. Se puede haber ido de alta a los 4 meses, 3 meses fácilmente, pero era un operador de maquinaria. Entonces necesitaba subirse a las máquinas, necesitaba tener fuerza. Entonces su objetivo era distinto, por eso se quedó un poquito más tiempo con nosotros. Pero ustedes pueden ver que de llegar con harta limitación, se fue sin ninguna limitación y con total confianza para poder seguir y continuar utilizando la extremidad, que es lo que importa. Aquí igual tenemos otra cirugía de reparación, reconstrucción de autoinjerto. Y acá tenemos cirugía de la target. Cirugía de la target, llegó en la máquina izquierda y vemos cómo logran su rango completo. No tener miedo a que los pacientes pueden quedar con ciertas limitaciones. Es muy difícil que queden con limitaciones si es que se hace un tratamiento bien ejecutado y si es que obviamente la cirugía igual está bien realizada. Los resultados finales, y para terminar un poquito la presentación, quisimos mostrarle un poquito de cómo llegó un paciente acá al lado derecho y cómo se va. Ella estuvo con nosotros 4 meses alrededor, pudo haber estado un poquito menos, pero ella estuvo igual con COVID, entonces igual tuvo una pausa. Se fijan, termina con rango completo, ya tuvo una reparación de suboespinoso con ancla, tenotomía bicipital, bursectomía, acromoplastía, y ustedes pueden ver la imagen que al principio llega sin nada de movimiento y si termina ya con todo el movimiento y totalmente feliz y sin dolor. Y en la imagen del lado izquierdo tenemos un paciente igual, rango completo, operado de la target, cirugía de la target, inestabilidad de hombro, arquero, y se fue con total rango de limitación, está sin rango de limitación de movimiento, con rango completo y con fuerza igual global completa. Actualmente jugando a la pelota ya, como lo hemos visto en algunos partidos por ahí. Y como para concluir, terminar esto, ¿cuál es la clave para nosotros? La clave es la educación. La educación me reduce la kinesiofobia, me reduce el catastrofismo. Si aumento ejercicio terapéutico, trabajo un poquito con terapia manual al paciente, le doy un poquito un contacto, un poco de confianza al paciente, individualizo cada tratamiento, voy a generar un aumento de fuerza, posterior a esto me va a aumentar el ROM, voy a reducir el dolor, y esto ¿qué me va a generar? El objetivo a donde nosotros como kinesiólogos apuntamos, recuperar la funcionalidad del paciente, mejorar su calidad de vida y reintegrarlo a nivel social, laboral o deportivo. Esa ha sido nuestra presentación y bueno, ahí estamos atentos a todas las dudas que tengan, espero les haya gustado y muchas gracias por la invitación para compartir esta presentación. Muchas gracias a ti, Jorge, y también a ti, Sebastián, porque hay hartas cositas interesantes para que ojalá más de uno se quede con algunas perlas clínicas y después les vamos a pedir si pueden compartir la presentación en PDF para quienes quieran revisar ahí la literatura y las cosas que han mostrado. Así que vamos a meternos de lleno a alguna que otra preguntilla. Hay un colega que quiere saber qué aplicación usan para medir el rango.
La aplicación que estamos Technic. usando actualmente es Technic. Technic HUD. Se escribe HUDL. Es un icono naranjo. Lo pueden encontrar en... A ver si lo podemos mostrar ahí. Y lo escribí ahí en el chat igual. Esa les Sí. permite grabar en cámara lenta, en cámara rápida. Correcto, permite grabar en cámara Eso. lenta y al mismo tiempo es una aplicación de uso gratuito, de hecho, y eso nos permite registrar cada paciente y al mismo tiempo medir todo lo que es rango de movimiento y te sirve tanto en evaluación dinámica como estática. Sí, son varias las evaluaciones de gonimetría en todo caso que igual tienen sustento y es más rápido que hacer el uso del goniómetro ahí físico. Correcto. Y lo otro que bueno. principalmente nosotros, lo que le damos el uso a esta aplicación es para estas mismas fotos, nosotros las usamos en nuestros informes. Entonces, así, tanto para el paciente como para el equipo médico en general, más que todo para el paciente en realidad, es más impactante ver sus cambios en imágenes que verlos en números. Entonces el paciente se da cuenta que el primer mes tuvo un avance real, que más que decirle, oye, mira, tú estabas en 10 grados y ahora estás en 30. El paciente ve, oye, mira, yo estaba acá y ahora puedo subir el brazo completo y puedo llegar hasta la cabeza, por ejemplo. Y el paciente, uy, ya ve un avance real, y eso da un efecto mucho más de progresión, de que el paciente va a tener una mayor autoeficacia y da un mensaje positivo finalmente, que es lo que buscamos. Bien, súper. Exactamente, si quieren darle feedback al paciente, bueno, hay formas de hacerlo de forma objetiva, como dicen los chicos, con video, con fotos, ya una tremenda alternativa, pero también los reportes de encuestas sirven para eso. A veces el rango no cambia tanto, pero la función sí, entonces hay que saber contrastar eso ahí, jugar en esa delgada línea. Y la otra pregunta que hay por aquí, a ver si es que alguien más tiene alguna, porque vamos a empezar pronto con Jesús ya que nos está ahí esperando. ¿La modulación por vibración la ocupan con movimiento o solo de forma pasiva? ¿Cuál es el discurso frente a esta utilización? Ahí lo vamos variando. En realidad, tienen que pensar que todo lo que son técnicas de vibración local, esta modulación va a generar un efecto entre las primeras 6 semanas. Esto va a depender mucho de lo que prefiera el paciente, cómo lo sienta él y la sensibilización que él tenga en la zona. Tienen que pensar que por lo menos estos casos que son quirúrgicos son áreas que están muy sensibles, va a depender mucho de la invasividad. Hay pacientes que su lecho o su calidad capilar es mucho más baja y genera un hematoma mucho más alto. Por lo tanto, hay pacientes que le molesta hasta la ropa. Entonces, tenemos que tener en cuenta que podemos aplicarlo de manera generalmente más estática, más pasiva, en ciertos puntos que generalmente son de mayor hipersensibilidad o mayor tensión, que son la cadena más posterior, o también a través del trabajo en movimiento. Todo va a depender de cómo lo sienta el paciente, ¿ya? Y dónde nosotros buscamos modificar el síntoma, porque también esto podemos aplicarlo hasta con ejercicio, ya donde le podemos demostrar al paciente a través del movimiento, al paciente clásico, paciente que siente inflexión, un movimiento, que siente un dolor intenso, y buscamos la modificación a través de la compresión, a través de la vibración, y aplicamos una vibración de baja frecuencia, de Hz, 1 minuto en la zona, y le decimos al paciente, ya, mueve el brazo ahora. ¿Cómo lo sientes? Sí, un poco mejor. Y ahora hacemos el movimiento activo con vibración aplicada en la zona. Uy, sí, ya no me duele. Y también, nuevamente, entrega el mensaje. La zona sigue estando operada, sigue estando la zona de cirugía en el mismo punto y usted puede mover sin dolor. ¿Hicimos algo de forma interna? No. Y tú le demuestras al paciente que en realidad la zona solamente está sensibilizada y le das la confianza de que él sí puede mover. Pero puede aplicarlo en las dos formas, estática o pasiva, ya sea de la forma que te dé mejores resultados en el paciente, siempre individualizando todo tipo de técnica y todo tipo de carga. Bien, para no dejar de todas formas eso como están ahí en el aire, creo que es importante recalcar en todo caso que ya sabemos que la utilización de ese tipo de técnica o la respuesta del paciente nos guía y suena como algo genérico, pero más bien por lo menos tenemos que tener como clínicos clara la diferencia de si en el paciente predominan mecanismos periféricos, como suele ser en un paciente postoperado en todo caso, porque está influenciado muchas veces por la inflamación, y la inflamación pesa en términos de la nocicepción y las redes de procesamiento neural. Entonces, cuando hay inflamación, la gente, digamos que ya está más propensa a tener una experiencia dolorosa. Si estas herramientas le ayudan a modificar eso de manera transitoria, puede ser una alternativa. Pero también incluso si es que les duele, sabemos que las técnicas que a veces son dolorosas que utilizamos o utilizan los kinesiólogos pueden estar generando una respuesta analgésica mediante la modulación condicionada o de alguna manera a través de la contrairritación, la actividad de los centros inhibitorios difusos. Así que incluso en eso tenemos sustento científico, hay respaldo, la cosa no es que la gente vaya a sufrir con nosotros y creo que eso igual está bien claro con lo que han expuesto los chicos. ¿Ya? A ver, Cristian dice aquí, si modifica el signo comparable y se traduce en mayor y mejor ejercicio y tiene coherencia con la educación, sí tiene valor.
Bueno, y también, si no se está pagando aparte un costo significativo por pasarle una pistolita un par de minutos, también creo que puede tener valor. Yo no tengo pistola en particular, no la utilizo, pero sé que puede ser un adjunto en algunos escenarios. Así que gracias por su tiempo, chicos, los felicito. Está bien contundente en respaldo a algunas cosas, así que se los agradecemos un montón como sociedad. Y ahora vamos a cortar un segundo la grabación. Le agradecemos a la gente que ha visto esto en diferido, así que también están ahí en el YouTube para el recuerdo de esta sociedad y esta directiva 2021-2022. Gracias, Fisiopain. Gracias por la invitación. Vale, muchas gracias.